Alrededor del tema de los tzitzit se desencadenan muchas historias, mitos y creencias sobre el cómo ponerlos, si es para hombres o para mujeres. Dicen que sirven de protección contra el mal, que eran usados por los reyes. Preguntan si hay que hacerle nudos y si es así, cuántos y de qué manera. De qué color deben ser los hilos, si tiene que ser hilo traído directamente de Israel, cuál es el largo adecuado, que si el hilo azul tiene que ser sacado de la tinta de un molusco, en fin. Hay muchas preguntas que necesitan ser resueltas a la luz de las Escrituras. Ven, acompáñanos en esta enseñanza. Shejina Elohim Kadosh presenta Torah para hoy. Nos suele suceder que cuando enseñamos algún tema escritural, las personas nos dicen a modo de queja que estamos desmantelando la Torá o que estamos profanando creencias milenarias. Nos dicen, ¿ustedes qué se creen? Ustedes creen que lo saben todo, ustedes no tienen la verdad absoluta. ¿De quién aprendieron eso? Generalmente, este tipo de actitudes revela que se tiene una verdad distorsionada y la incapacidad de las almas de aceptar la equivocación, el desatino de la vida, la pérdida de tiempo, el que mi alma no acepte que se equivocó, que estuvo en el error durante algún tiempo. Algunas cosas de nuestras vidas no admiten equivocaciones, no admiten accidentes. De esto nos tenemos que dar cuenta antes de las consecuencias. La vida no admite que entremos en razón cuando todo está perdido. Que nos demos cuenta que no es tan sencillo reemplazar caderas, brazos, ojos o un cerebro dañado. ¿Cuánto más? Mucho más si se trata del alma. El alma dañada no se puede cambiar por una nueva. La voz de su majestad no admite justificaciones, discusiones y opiniones sobre lo que yo pienso o sobre lo que la religión piensa de. Nosotros no pretendemos saberlo todo. Nosotros estudiamos y enseñamos lo que dice la voz de su majestad, nuestro Abba Yahvé. Nuestras creencias no son religiosas. Nosotros no enseñamos doctrinas de hombres. Enseñamos los mandamientos con base escritural. Y al fin y al cabo, eso es lo que realmente importa, lo que dice el libro sagrado. Lo demás son solo historias, mitos, leyendas y religiones. Sabemos que hay muchas personas interesadas en aprender como dice su majestad, que quieren hacer la voluntad de nuestro Padre, que se niegan a fallarle más al Creador del universo. Hay quienes buscan fielmente obedecer conforme a su palabra y no conforme a mandamientos de hombre. Siendo así, esta enseñanza es para ustedes. En internet abundan las enseñanzas sobre los tzitzit. Hay videos, escritos, tratados sobre este apéndice que se coloca en las vestiduras del hombre. Y esto sin contar las creencias propias que no están escritas en libros. Realmente nos sorprende la cantidad abismal de historia referente a los tzitzit. Nos sorprende por una sencilla razón. Porque el significado y el por qué fueron dados para Israel está escrito en la Torá. Es decir, no es un mandamiento que dé pie a interpretaciones o a creencias del por qué y para qué fueron dados. Existen personas que creen que los tzitzit fueron dados al pueblo de Israel por Elohim para darle un estatus de reinado. Dicen que solo los reyes de la antigüedad usaban esta prenda en el borde de sus vestimentas. Y como el pueblo de Israel acababa de salir de esclavitud, Elohim quería que se sintieran como reyes y les mandó a ponerse esta prenda. Es decir, enseñan que usar tzitzit es un lujo, es lo máximo. Pero ¿es esto cierto? No existen bases escriturales ni históricas para afirmar tal creencia. La verdad del asunto está en las escrituras, en el libro de Bamidbar. Dice que hubo un hombre del pueblo de Israel que en un día de Shabbat salió a trabajar cortando leña para encender fuego, cosa que está prohibida. Inmediatamente lo pusieron en la cárcel, mientras Moshe le preguntaba a Elohim qué hacer con tal hombre. Es muy interesante porque en este relato dice que Moshe tuvo que preguntarle a Elohim qué hacer con esa situación. Esta escritura descarta la creencia que enseña que Moshe recibió la llamada Torah oral en el monte Sinaí y que sabía todos los misterios. Las escrituras
ellas datan que en 3 ocasiones Moshe no supo qué hacer y tuvo que preguntarle a Yahvé. Cuando se decidió qué hacer con el hombre que quebrantó el día de Shabbat, Yahvé Elohim ordenó que desde ese momento los hombres del pueblo pusieran en sus vestiduras tzitzit con una franja celeste. La instrucción es clara cuando dice: dile a los hijos de Israel que se hagan tzitzit y los aten en los bordes de sus vestiduras, por sus generaciones lo hagan, y que pongan en medio de los tzitzit un hilo azul celeste. Los tzitzit serán para que los vean y tengan presente que tienen mandamientos y que todos los mandamientos de Yahvé son para mantenerlos por obra, para que no se desvíen de ellos interpretándolos desde su propio corazón, ni vayan en pos de lo que sus ojos ven, guiándose ustedes mismos para prostituirse en sus caminos de idolatría, para que tengan presente de hacer mis mandamientos y esto les permita ser kadoshim ante Eloheja. Es curioso porque textualmente dice que los tzitzit son para que no interpretemos los mandamientos desde nuestro propio corazón. Y precisamente en la instrucción de los tzitzit actualmente se enseña desde interpretaciones del corazón, caminando en pos de lo que los ojos de las religiones ven, guiando a las personas a caminos de idolatría. Los tzitzit son para tener siempre presente que hay un Shabbat, que el Shabbat es uno de los 10 mandamientos por cumplir. Es decir, que los tzitzit no fueron puestos para que el pueblo no se sintiera esclavizado o para que nos sintiéramos especiales llevando esta prenda. No, los tzitzit son el resultado de una transgresión a la Torá. Fueron puestos para que no quebrantemos más, para que tengamos presente los estatutos del Creador del universo al mirarlos en nuestras vestiduras permanentemente. Muchos utilizan los tzitzit como herramienta para evangelizar. Me puse mis tzitzit más largos para poder llamar la atención de alguien y poder predicar la prodigiosa palabra de nuestro Elohim. Los tzitzit fueron dados para mí, para que cuando yo los mire tenga presente los mandamientos, no para usarlos como herramienta de evangelización, para que otros me pregunten, para que otros aprendan. Fueron dados para mí. Los tzitzit son una marca que el dueño del pueblo nos dio para que nosotros como hombres tengamos siempre presente que un hombre, un varón en la antigüedad murió por el desacato a los mandamientos. Nosotros los hombres tenemos señales físicas de honra que marcan a los descendientes de Abraham. Nosotros tenemos un sello de propiedad, de pertenencia al Elohim de Israel. Tenemos la circuncisión, tanto en la carne como en el alma, y no por eso tenemos que exhibirla. La circuncisión es algo íntimo, es un pacto muy sagrado y privado. Muchas personas nos juzgan diciendo que nosotros no usamos tzitzit, incumpliendo este mandamiento sin saber que nosotros sí los usamos dentro de nuestras vestiduras. No los exhibimos porque es un mandamiento personal, para cuando yo los vea. Ahora que tenemos claro el por qué se deben de usar, tenemos que dilucidar el cómo usarlos, porque hay muchos maestros que enseñan que tenemos que usar talit, cuando la palabra talit nunca aparece en las Sagradas Escrituras, ni en hebreo ni en español. Desde Bereshit hasta Revelaciones, ni siquiera se hace mención de un manto de oración en el cual se deben portar los tzitzit. El talit o manto de oraciones es parte de la indumentaria de la religión judía, del judaísmo, pero no es escritural. No tenemos la obligación de usarlo. Aunque podamos encontrar versos en español que dicen que los tzitzit se ponen en un manto, es nuestro deber ir al hebreo. Esto porque las versiones en español están llenas de interpretaciones de los mandamientos según la religión. Estamos en la obligación de saber lo que realmente dice el mandamiento, que se hagan tzitzit y los aten en los bordes de sus vestiduras. La palabra para vestidura es beged. Esta palabra no traduce ni manto ni talit. Es la palabra actual para referirse a la ropa, vestido, vestidura y vestimenta. En el pasado se usaban túnicas como vestimenta. En la actualidad los hombres usamos camiseta y pantalón para vestir, así que debemos poner los tzitzit en los bordes de nuestra vestimenta. ¿Y por qué en el borde? Bueno, la otra palabra en el verso 38 de Bamidbar 15 es kanaf, que traduce extremidad, ala, de un ave o un ejército. Por ejemplo, el ala norte del escuadrón antiaéreo, ala de un vestido, sábanas o cobijas, ala de un edificio, borde, confín, falda, fin y punta.
Es muy importante saber el significado de las palabras en hebreo, porque muchos maestros enseñan que el talit se asemeja a las alas de los malajim, y por esa razón dicen ellos que al llevarlo puesto los malajim reconocen a la persona y lo tratan como a uno de ellos, cosa que no dice en la escritura. Es imposible que sea realidad. Los santos seres celestiales conocen al pueblo por la naturaleza que trae la obediencia a la Torá. Cuando en la escritura dice Veazul laem tzitzit al kanfei bigdeem, no está haciendo referencia a que hagamos tzitzit en el borde de un talit o de unas alas para atraer a los malajim. Es muy importante que vaya a las escrituras hebreas y estudie este tema desde el santo idioma, pues existen varios versos sacados de contexto en donde aparentemente dan a entender que el pueblo de Israel de la antigüedad usaba talit, pero no es así. En algunas versiones de las escrituras que supuestamente están traducidas del hebreo al español, encontramos cierto tipo de errores en palabras hebreas que las personas aprenden como si fuera la verdad, como si así estuvieran bien escritas o pronunciadas. Por ejemplo, la palabra tzitzit en hebreo ya se encuentra en su forma plural, pero en estas Biblias encontramos que dice tzitziot, forma incorrecta. Un ejemplo más es la palabra ruach. Esta palabra está conformada por 3 letras hebreas, la resh, la vav y la het. La het tiene una regla gramatical que dice que cuando esta es la letra final, su vocal siempre es la A, y este sonido se antepone del sonido de la het. Por eso pronunciamos ruach y no rujá. Esta misma regla de la het dice que cuando la het no es la letra final, la vocal no se antepone al sonido de la het, por lo que su pronunciación en plural femenino sería rujot, y nunca ruajot, y mucho menos ruajim. El hebreo es un idioma muy lindo, muy sagrado, así que te invitamos a que aprendas un poco de hebreo básico, para que tu entendimiento en las palabras de su majestad sean las adecuadas para tu vida. En el capítulo 2 del libro de Reyes dice en las Biblias en español que Elías tomó su manto para abrir las aguas del Jordán. Este mismo manto que le dio a Elisha para otorgarle de su poder. En español pusieron la palabra manto, pero en hebreo la palabra es aderet, que no traduce manto, sino que hace referencia a un vestido amplio reforzado con otra tela. Toda la vida leímos que Shaul vendía carpas, pero el mesianismo ha enseñado que no eran carpas, sino que vendía mantos o talitot. Pero si vamos directamente al hebreo encontramos esta palabra, oalim, que es el plural de la palabra oel, que traduce tienda de campaña, cabaña, campamento, habitación, hogar o tabernáculo. De esa misma palabra sale el nombre de Oliab, quien fue el encargado de construir el Mishkan en el desierto. Así que Shaul no vendía talitot, vendía tiendas. Todo ojo verá las escrituras en obra y acción, delante de sus religiones, creencias y alegatos. Hay una creencia que enseñan muchos grupos mesiánicos y es que para poder que los hermanos judíos nos acepten tenemos que vestir como ellos, parecernos a ellos físicamente, poniéndonos el talit, usando ropa negra y blanca, usando kipa, sombrero, barba y más. Esta creencia la enseñan con base en el verso de Zacarías, en donde dice que 10 hombres de todas las lenguas de las naciones se tomarán del manto de un varón judío, diciendo: por favor, permítenos acompañarte porque hemos oído que Elohim está contigo. No podemos ir tomando de las escrituras versos que han sido sacados de contexto, menos tomando versos de los profetas de Israel sin conocer la profecía para Israel. Esta escritura tampoco dice manto, la palabra es kanaf, la misma palabra que aparece en Bamidbar 15:38. Así que los 10 hombres se tomarán del borde de la vestimenta de un judío. Estos 10 hombres son la casa de Efraín, las 10 tribus del norte asimiladas entre las naciones. Desde el lugar en donde se encuentren y sin importar el idioma que hablen, se tomarán del borde de las vestiduras de un varón judío. Pero no cualquier judío, porque note usted que no dice que se tomarán de las vestiduras de los judíos, dice de un varón. Este varón es Yeshua, la salvación, sanidad y liberación de Israel. Yeshua es el único judío al que debemos parecernos y él no vestía de blanco y negro, ni era religioso, mucho menos. Entender los evangelios desde una perfecta sincronía con la Torá evitará divagar en costumbres religiosas y ayudará a entender la perfección en la línea del tiempo desde el Bereshit hasta Noaj, desde Noaj hasta Abraham,
desde Abraham hasta Moshe, desde Moshe hasta David. Luego pasamos por la voz de los profetas hasta Mashiach Yeshua para continuar hasta nosotros que estamos de regreso a nuestro Bereshit por causa de la estaca. Yeshua dio instrucciones a sus discípulos y a todas las personas que lo seguían de cuidarse de aquellos maestros de la Torá que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, que alargan sus tzitzit para llamar la atención. En esta escritura, en las Biblias, vuelve a aparecer la palabra manto, pero en hebreo no hay mención de esta palabra. Solo dice, Umarichin et tzitziotem, los que alargan sus tzitzit. Usar talit sería una forma de alargar los tzitzit, o literalmente usarlos largos y exhibiéndolos para ser vistos por los demás. Use los tzitzit para usted mismo, para que cuando usted los vea tenga presente hacer los mandamientos. No lo haga para impresionar a nadie. Por esa razón hemos hecho las camisetas de Torá para hoy, con tzitzit dentro de las camisetas, para que cada hombre cumpla el mandamiento de usar tzitzit sin llamar la atención de terceros. Ahora, si usted quiere hacerlo, le enseñamos a hacer los tzitzit para que usted los ponga en sus prendas. Dejamos la información de las camisetas en la descripción del video. Por favor, no añada mandamientos de hombres a la Torá. El talit no es escritural. Si ya lo usa, no lo use más. No contravenga las palabras de nuestro maestro Yeshua HaMashiach. Si usted es maestro y ha enseñado que se debe usar el talit, no hay nada de malo en corregir sus enseñanzas. No lo estamos juzgando, le estamos enseñando a hacer como su majestad dice en su Torá. Incluso nosotros en el pasado llegamos a usar talit y tzitzit hasta las rodillas. Pero Yahvé, el Rey del Universo, nos enseñó a través de su palabra que estábamos equivocados y replanteamos nuestras vidas a partir de ese momento. Es mejor agradar al Creador de los hombres que agradar a los hombres. Es tiempo de hacer bien los mandamientos para poder avanzar de la manera adecuada y correcta. Cabe aclarar que este mandamiento es solo para hombres, pues fue un hombre que quebrantó el Shabbat yendo a trabajar a recoger leña. Los tzitzit fueron ordenados por esta causa. Además, el mandamiento en hebreo está conjugado en masculino. Hay un hebreo para hombres y un hebreo para mujeres. Las mujeres hablan diferente a los hombres en hebreo. Esto es más claro cuando estudias un poco de hebreo básico desde la academia. Te lo recomendamos al 100% para que puedas identificar las palabras de su majestad. No entendemos por qué el afán de las mujeres de querer hacer los mandamientos dados a los hombres. Si ustedes tienen todo para estar delante de él, ustedes tienen útero, que es el único lugar que el Creador de las almas visita cuando se está gestando un humano para otorgar un alma y un espíritu. Él las ve. Él las visita. Lo único que les pide su majestad es que se vistan decorosamente, que vistan como mujeres, que tengan soberanía sobre sus vidas cumpliendo los mandamientos dados para ustedes, que cubran sus cabezas en lo santo por causa de los malajim. Es hora de poner nuestros tzitzit en nuestras vestimentas. Aquí en Torá para hoy te vamos a enseñar a hacer los tzitzit para que tú mismo puedas hacerlo. No es cierto que los tienes que comprar en Israel. Es muy costoso y la idea es no ser gravosos con los mandamientos. No es verdad que deben tener cierta cantidad de nudos y vueltas para que queden perfectos. Nunca vemos esto en las escrituras. Los nudos y las vueltas son parte del misticismo religioso. Tampoco es cierto que el azul tiene que salir de la tinta de un molusco que ya está extinto. Solamente dice, pondrás un hilo color tejelet. Esto es azul celeste, no azul rey como hacen algunas personas. El hebreo para azul rey es cajol. Esta escritura no habla sobre este azul, sino sobre el azul celeste o azul cielo. Tampoco dice el porqué de este color, solo dice que hay que hacerlo y ya, sin que entremos en misticismo. La escritura no dice cuántos hilos debes usar para hacer los tzitzit, pero sí dice que son borlas o flecos, es decir, que llevan varios hilos, no 2 ni 3, sino varios para poder formar los flecos. Tampoco dice que los hilos son de varios colores, solo menciona un solo color para uno de los hilos. Así que por ende, los demás no están teñidos de color, deben ser blancos por su color natural. Este es un tzitzit escritural, sin mandamientos de hombres y sin interpretaciones. No estamos imponiendo el mandamiento que los tzitzit se deben usar por dentro de las vestiduras. Es nuestra recomendación por lo que hemos explicado anteriormente. Por el carácter del mandamiento de portarlos en la santidad, de saber que es para yo tener presente sus palabras y no para lucirlo a los demás. Recuerda que puedes encontrar contenido de valor en www.fundamentosdevida.com. Contenido para ampliar los temas que exponemos y enseñamos en este canal desde la lectura.
Cuando nos solicitan dónde pueden conseguir más material de estudio, recomendamos con plena confianza a Fundamentos de Vida. Cuando conocemos nuestra procedencia, nuestro linaje real y sabemos la verdad, empieza una caminata por desaprender y aprender. Esto lo debe conducir un maestro, porque si no es así, muy seguramente se echará vino nuevo en odre viejo y todo se derramará, terminando por negar a Yeshua y muchos hasta convirtiéndose a otras corrientes, creando nuevas religiones sincretistas con un poco de judaísmo, otro poco de mesianismo y peor, con mucho de las religiones que tanto mal han hecho a Israel, es decir, que salen de mal para el mal. Es hoy como nunca la constitución de maestros por parte de Yeshua. Nunca se puede decir que un maestro fue llamado por Yeshua para que enseñe mentira y extravío. Esta es la medida de un varón llamado por Yeshua. La verdad y el respaldo son evidentes, no se inventa, es.